En esta presentación vamos a hacer un breve resumen de las principales medidas y acontecimientos que han sucedido desde la transición hasta la democracia actual. Vamos a ir haciendo un recorrido por los diferentes presidentes del gobierno, pasando desde Calvo Sotelo hasta Pedro Sánchez. A modo de introducción, podemos decir que España ha vivido un momento de transformación profunda desde la dictadura de Franco hasta convertirse en una democracia moderna. Este proceso se refleja en los presidentes del gobierno entre 1974 y 2025, que han gestionado etapas de apertura, integración en Europa, avances sociales, crisis económicas y retos políticos como el terrorismo o el independentismo. Vamos a comenzar por Arias Navarro, que fue presidente del gobierno entre 1974 y 1976. Él asumió el cargo de presidente del gobierno tras el asesinato de Carrero Blanco a manos de los terroristas de ETA y fue el último presidente del franquismo. De hecho, es él quien anuncia la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Mantuvo una política inmovilista frente a la presión social por la apertura democrática. Destacan los sucesos de Vitoria, un suceso muy grave de su etapa, cuando la policía cargó contra trabajadores encerrados en una iglesia durante una huelga, causando 5 muertos. Dimitió por la presión del rey Juan Carlos I, que había sido nombrado jefe del Estado una vez que Franco murió, tal y como marcaba la ley de sucesión. Tras la dimisión de Arias Navarro, el rey confió en la figura de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, que lo fue entre 1976 y 1981. Fundó el partido político UCD, Unión de Centro Democrático. Fue líder de la transición. Impulsó la legalización de partidos políticos como el Partido Comunista. Promovió la ley para la reforma política. Su mandato culminó con la Constitución del 78, base de nuestra actual democracia. También se iniciaron los estatutos de autonomía para las comunidades autónomas. Suárez sufrió la presión de ETA y Grapo, que alcanzó su punto culminante de violencia en 1980. Su dimisión dio paso a un intento de golpe de Estado como fue el 23F. Tras la dimisión de Adolfo Suárez, le sucedió en el cargo Leopoldo Calvo Sotelo, 1981-1982. Su presidencia fue muy breve. Su mandato incluyó 2 decisiones importantes: el ingreso en la OTAN en el 82, que acercó a España al bloque occidental, y la ley de divorcio en el 81, que modernizó el derecho civil. A pesar de ello, el terrorismo de ETA continuaba, como demostró el atentado de la Plaza República Dominicana, que mató a 9 guardias civiles. La desintegración del UCD precipitó su salida del poder. Y así, en las elecciones de 1982, el partido político fue duramente derrotado, saliendo como vencedor el PSOE de Felipe González. Felipe González gobernó entre 1982 y 1996. Su gobierno marcó la consolidación de la democracia. España entró en la Comunidad Económica Europea en 1986 y se celebró un referéndum para permanecer en la OTAN. Se desarrolló el estado del bienestar, con sanidad y educación públicas universales, un sistema de pensiones ampliado y un salario mínimo interprofesional. Sin embargo, la violencia de ETA dejó huellas como atentados de Hipercor o Zaragoza en 1987. Además, tenemos que destacar eventos importantes de carácter internacional como fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 o la Expo de Sevilla. Finalmente, su mandato también estuvo salpicado por casos de corrupción, como pudo ser el caso Gal, Filesa, Luis Roldán o Juan Guerra. La crisis del desgaste precipitó la pérdida de las elecciones en 1996, siendo como vencedor José María Aznar, del Partido Popular. Las elecciones del 96 fueron ganadas por José María Aznar, del Partido Popular, que gobernaría entre el 96 y el 2004. Aplicó una política económica liberal, con privatizaciones de grandes empresas como Telefónica o Repsol. España entró en la zona euro en 1999 y comenzó a utilizarse el euro en 2002. La lucha contra ETA continuó, destacando el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el secuestro de Ortega Lara. El asesinato de Miguel Ángel Blanco provocó un rechazo ciudadano al terrorismo. Su respaldo a la guerra de Irak en 2003 fue muy impopular. En 2004, tras los atentados del 11M en Madrid, cometidos por terroristas islámicos, el gobierno fue acusado de ocultar autoría, lo que contribuyó a la derrota de las elecciones de 2004. También se destaparon casos de corrupción como el inicio de la Gürtel o el caso Nos. Tras las elecciones de 2004, el resultado fue la victoria del PSOE, con la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Una de sus primeras medidas fue la retirada de las tropas de la guerra de Irak, en 2004. Además, impulsó avances en derechos civiles, como la ley de violencia de género, el matrimonio igualitario, la ley de memoria histórica o la ley del aborto. Además, durante su gobierno se produjo el cese definitivo de la actividad armada de ETA, en 2011. Sin embargo, la crisis económica que empezó en 2008 y terminó en 2011 provocó una fuerte recesión, altos niveles de paro y recortes, que marcarán el fin de su legislatura. Además, cabe destacar como casos de corrupción el inicio del caso ERE, un caso muy importante en Andalucía. Las elecciones de 2011 dio como resultado la victoria del Partido Popular, con la figura de Mariano Rajoy, que gobernaría entre los años 2011 y 2018. Asumió el gobierno en plena crisis, aplicó una dura reforma laboral, subió el IVA, gestionó recortes. Además, gestionó el rescate bancario desde Europa,
Aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como la Ley de Mordaza. Tuvo que gestionar la abdicación del rey Juan Carlos en la figura de su hijo Felipe VI. Además, en Cataluña se produjo el referéndum del 1 de octubre, tuviendo que aplicar el artículo 155, interviniendo parte de la autonomía. Además, ETA se disuelve definitivamente en 2018. Fue instituido tras una moción de censura, provocada por la sentencia del caso Gürtel y las revelaciones del caso Bárcenas, dando como resultado, como vencedor, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez llegó al poder tras la moción de censura de 2018 a Mariano Rajoy, siendo el actual presidente del gobierno. Formó el primer gobierno de coalición de la democracia, junto a Unidas Podemos en un primer lugar y actualmente con Sumar. Impulsó el ingreso del mínimo vital, la reforma laboral y leyes sociales como la de la eutanasia o la ley trans. Durante la pandemia de COVID-19 lideró la gestión sanitaria y económica. En política territorial ha otorgado indultos a los líderes del proceso y propuso una ley de amnistía en 2024. Ha anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina y su gestión se ha visto afectada actualmente por casos de corrupción como el de Koldo o el Tito Berni, que están actualmente en investigación. Bueno, pues espero que esta presentación con el resumen de los eventos más importantes desde la transición hasta la actualidad os resulte de interés. Muchas gracias.